Son las 2, la 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Importante noticia para las mujeres en Castilla y León. A partir de hoy, los médicos ofrecerán a las embarazadas, incluidas las que quieran abortar, la posibilidad de escuchar el latido del feto o acceder a una ecografía 4D. Se trata de una medida promovida por Vox, que anunció su vicepresidente la semana pasada en 13 y que pretende que las mujeres tomen decisiones de forma más consciente. Según el consejero de Sanidad Popular, estos servicios se van a ofrecer a las mujeres, pero no van a ser obligatorios. Lo confirmaba el presidente de la Junta, Fernández Mañueco. Libertad absoluta de elección a la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios. Desde el Gobierno no están de acuerdo con esta medida porque creen que coacciona a las mujeres. Por eso, desde el Ministerio de Sanidad han hecho un comunicado pidiendo al Ejecutivo de Castilla y León que no aplique la medida y le amenaza con tomar acciones legales. Desde la Junta insisten en que es una medida que fomenta la natalidad y que respeta la ley, la libertad y los derechos de las mujeres embarazadas. Mire, es que niego la mayor. Estas medidas no van de eso. Estas medidas van del fomento a la natalidad. Y la mujer que lo solicite, si está embarazada, lo podrá escuchar. Y también tiene que haber una situación de criterio médico. Por lo demás, este lunes Ciudadanos reúne a su nueva dirección por primera vez desde la asamblea de este fin de semana. La principal incógnita ahora va a ser cuál va a ser el futuro del perdedor de las primarias, de Edmundo Val. Por su parte, Inés Arrimadas ya se ha despedido de la formación como presidenta. Que doy voluntariamente este paso porque creo de verdad que este partido va a tener más opciones con una dirección completamente nueva al frente. Gente nueva, con ganas, con ideas nuevas, con fuerzas nuevas, con perspectivas nuevas. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Seguro que tú también lo has notado. Las temperaturas de este fin de semana ya no han sido tan agradables como unos días atrás y se nota que está empezando a llegar el frío. A partir de este lunes nos van a empezar a acompañar las temperaturas bajas, el viento, la niebla e incluso la nieve. Rafa Molina, ¿qué podemos esperar para este lunes? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Estamos a 16 de enero, pero por fin ha llegado el invierno. Todo ello por la borrasca que ha aterrizado en las últimas horas en la península y que casualmente se llama Gerard. Esto que escuchabas era el municipio madrileño de Rascafría. Refleja el tiempo que va a hacer hoy en el centro y norte de la península. Mucho frío. En esa zona las mínimas bajarán de los 0 grados e incluso habrá heladas. En Galicia, Cantabria, País Vasco y Pirineos se espera que haya lluvias y cotas de nieve a partir de 800 metros. Un alivio para estaciones de esquí y zonas de montaña donde la falta precisamente de nieve ha causado graves pérdidas al sector. Conforme vaya avanzando el día, nubes y agua van a cubrir también el resto de la península. Eso sí, se van a librar de la lluvia en toda la zona del Mediterráneo. Allí habrá un tiempo más agradable y se podrá llegar hasta los 20 grados. Gracias, Rafa. ¿Y en los deportes? Final del partido. El Barça campeón de la Supercopa de España. Barça 3, Real Madrid 1, marcaron Gavi el 1-0, Lewandowski el 2-0, Pedri el 3-0 y Karim el 3-1, Piña Helen de los jugadores. El Barça se ha impuesto al equipo blanco en Riad en un partido en el que los blaugranas fueron mucho mejores que el Real Madrid. Al término del encuentro, el presidente del Barça, Joan Laporta, se ha pasado por los micrófonos de Tiempo de Juego. De 0 a 10, ¿cuánto está de contento? De 0 a 10. Sí, 10. 10. Un título siempre te da el máximo. Es la consolidación de lo que se está haciendo, que se está haciendo bien. Lo de Gavi ha sido impresionante. Allí en el campo lo iban comentando a medida que iban viendo el partido, el recital que estaba dando. Sí, lo hemos comentado. Porque claro, meter el gol, el primero, abrir la lata y encima dar las 2 asistencias de los otros 2 goles es fantástico. ¿Cómo ha jugado? Un encuentro, por cierto, que ha supuesto el primer título de Xavi Hernández como entrenador del Barça. En Liga hemos tenido un Getafe 1, Español 2 y un Almería 1, Atlético de Madrid 1. Y en tenis, hoy a las 4:30 de la mañana, Rafa Nadal, Jack Draper en la primera ronda del Open de Australia. El Manacorí defiende corona. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de Cope con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind, and sometimes I get nervous.
I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Bienvenidos si te sumas ahora a los micrófonos de COPE. Como te he anticipado, antes del boletín de las 2, una en Canarias, el especial de esta noche va a versar sobre animales. Animales que han formado parte de nuestra historia por algún motivo. Nombres seguramente que te suenan. Por ejemplo, Laika o por ejemplo Dolly. Pero también animales que desconoces, a pesar de haber hecho historias y haber protagonizado grandes historias. Me refiero, por ejemplo, al caballo Seabiscuit o a la paloma Cher-Amir. Es precisamente nuestra primera historia. Esta de la paloma Cher-Amir, en francés se traduce como querido amigo, y nos sitúa en la Primera Guerra Mundial. Esta paloma está considerada una heroína de guerra y como tal fue condecorada con la medalla Cruz de Guerra con hojas de roble. Su cuerpo permanece disecado y expuesto en el Museo Nacional de Historia Estadounidense en Washington. Me va a ayudar a contarte la historia de esta paloma Mario Escobar. Es escritor, es historiador. Señor Escobar, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Pues muy buenas noches, un placer estar contigo hablando sobre animales y lo que hicieron por la historia. Muy amable. Bueno, para entender, Mario, para entender la gesta que protagonizó esta paloma, yo creo que debemos antes explicar cómo eran las comunicaciones durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, cómo conseguían comunicarse los distintos batallones con sus ejércitos, porque naturalmente no había ni móviles ni comunicación vía satélite. ¿Cómo lo hacían? Pues la verdad que siempre la comunicación ha sido uno de los grandes problemas, no solo en la guerra, sino incluso para comunicar buenas noticias, ¿no? Entonces el uso de la paloma como un medio de comunicación empezó a usarse muy pronto. El antiguo Egipto ya usaba palomas para mandar mensajes. Por ejemplo, cuando se ganaban las Olimpiadas en Grecia, se usaba una paloma, ¿no? Para que supieran que se había producido esto. Pero es hasta época de los musulmanes cuando se dan cuenta que también se puede usar en las batallas, ¿no? Para comunicar mensajes importantes en diferentes puntos, ¿no? Donde se está desarrollando la batalla. Y uno que dicen que lo perfeccionó mucho fue el propio Genghis Khan, ¿no? Un hombre que usó este método. E incluso nos dicen que para la batalla de Waterloo y para que supieran que se había vencido, ¿no? En aquella batalla los ingleses, mandaron una paloma. Entonces ya el uso de las palomas se había utilizado en otras épocas, ¿no? Pero es verdad que nos sorprende que en el siglo XX, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en una época en la que ya la tecnología se había desarrollado, que existía el telégrafo, un teléfono incipiente, que no se comunicaran con estos sistemas. Y era por una razón muy sencilla. Parecen que eran los más lógicos para comunicarse, pero sabían que el enemigo podía estar escuchando. No se habían hecho todavía, como en la Segunda Guerra Mundial, pues todos estos sistemas, ¿no? Crípticos para esconder los mensajes, y se vieron en la necesidad de que para comunicar unas partes y otras, ¿no? De los batallones, de los ejércitos, del alto mando hacia los que están en la vanguardia, pues usa este método que parecía muy ancestral, que era la paloma, pero que en cierto sentido le sirvió para comunicar no solo los movimientos de tropas o la estrategia que tenían que seguir, sino incluso, como en el caso que tú has mencionado, para intentar salvarse de un destino casi aciago y de la destrucción total. Explicado esto, vamos a situarnos en el 3 de octubre del año 1918, a solo un mes de que se diera por concluida la Primera Guerra Mundial. Tenemos a esta paloma Cher-Amir como nuestro elemento fundamental. ¿Qué pasó este día y en los posteriores de este 3 de octubre de 1918? Pues tú imagínate, ¿no? Era un momento ya casi al final de la guerra, estaba a puntito de terminar, y se dice que 500 soldados estadounidenses estaban atrapados en una colina, más o menos cerca del bosque de Argonne, y allí estaban entre dos fuegos, ¿no? Por un lado estaban siendo atacados por los alemanes, pero por otro caían bombas de su propio ejército, que no sabían que estaban en ese sitio situados, ¿no?
y ahí pues una paloma, como bien dices, bueno, no una, 3, van a ser un poco las que intentan salvar la situación. Se nos dice que ya habían empezado a caer muchos de estos hombres que estaban en la batalla, apenas quedaban ya 200 soldados, cuando el mayor Charles Winslow pues intentó comunicarse con el Estado Mayor, decirles que estaban atrapados, que estaban en esa zona, y mandó una primera paloma con un mensaje muy, muy corto, que era: muchos heridos, no podemos evacuar. Resulta que esta paloma fue abatida. Claro, ya los alemanes, durante todo el tiempo que había durado la Primera Guerra Mundial, sabían del uso de palomas, y en cuanto veían algo volar, disparaban. Entonces este hombre, este mayor, intentó mandar una segunda paloma con otro mensaje que era: los hombres están sufriendo, pueden enviar apoyo, ya más desesperada aún, pero esta segunda paloma también va a caer. Pero manda una tercera paloma, que es esta cher ami, este buen amigo, ¿no?, en francés, que es una paloma curiosa, ¿no? Una paloma que provenía creemos, de los Estados Unidos, no era, por tanto, francesa, no, aunque estaba allí para comunicar y usarse las comunicaciones. Y esta paloma va a llevar un mensaje un poquito más largo, que es: estamos junto a la carretera paralelo 276-4, nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros, por el amor de Dios, deténganlo, ¿no? O sea, ya era como la desesperación absoluta. Los alemanes vieron la paloma volar. Sabemos que la dispararon en varias ocasiones porque una bala le hirió el pecho, otra le saca un ojo, otra le pone una pata medio colgando, pero a pesar de todos estos tiros, de todo este ataque contra cher ami, logra llegar a atravesar 20 millas, tarda 25 minutos en hacer este recorrido y llegar con este mensaje para que les salvaran. Fue tanto la heroicidad de esta paloma que el propio general John Pershing pues decidió darle una medalla póstuma, ¿no?, por todo lo que había hecho para salvar a este grupo de estadounidenses de casi la muerte segura, ¿no? Sobrevivieron 194 militares y se convirtió pues esta paloma en una heroína para estos norteamericanos y para todos los que estaban luchando en ese momento en el frente. Qué bueno, solo la narración de la historia, Mario, que estabas haciendo, a mí me estaba emocionando. Tú fíjate, un ojo, el pecho de la paloma, una pata colgando, y a pesar de eso, esta heroína siguió volando para poder cumplir con su misión. ¿Cuáles han sido los reconocimientos que recibió? Porque yo decía al principio que ha sido condecorada con la Cruz de Guerra con hojas de roble, y que está en el Museo Nacional de la Historia Estadounidense de Washington. Por tanto, estamos hablando de un bicho con todos los honores, ¿no? Sí, es muy curioso. Sabes que sobrevivió, no sabemos cómo, lograron reanimarla, y el 13 de junio de 1969 ya va a morir en Fort Mount, en Nueva Jersey, y a partir de ahí pues deciden homenajearla, ¿no?, ponerla como una heroína, ¿no?, de los Estados Unidos, y fue incluida en el Salón de la Fama de las Palomas de carrera, ¿no?, que habían hecho pues estas heroicidades, y ha sido además una paloma que es de los pocos animales que se ha hecho, que ha salido incluso en películas de Disney como The Aviators o El Batallón Perdido, ¿no?, películas que narran su gran prodigio. Y curiosamente, aunque el Instituto Smithsoniano siempre ha pedido que este animal disecado ya pues estuviera en su exposición, como bien decías, ha estado en un museo que le ha hecho ese homenaje por su heroicidad en la Guerra Mundial, y nunca ha logrado el Instituto Smithsoniano pues que se mande la paloma a su sede para poder allí pues exponerla, ¿no?, como una de las grandes heroínas de esta Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de una simple paloma. Mario, aguántame un momento que enseguida vuelvo contigo. Aguántame un segundo ahí. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree. Necesitaba calmar mis emociones después de la narración de Mario, de ese vuelo heroico, de esta paloma increíble. Bueno, del papel de las palomas mensajeras en la Primera Guerra Mundial. Déjame que te voy a hablar del papel de los perros en la Segunda Guerra Mundial. Quédate con dos nombres que te voy a dar ahora: Dick y Zulbars. Estos son los nombres de dos perros. Mario, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, claro. Oye, lo primero es conocer para qué se usaban los perros en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran sus misiones, tanto en manos de los nazis como en manos de los aliados? Pues la verdad que el mejor amigo del hombre siempre ha estado muy unido a él en la paz y en la guerra, ¿no? Sabemos que ya en el Antiguo Egipto, por ejemplo, el faraón Tutankamón usaba a los perros con sus ejércitos, que Roma también los usó, ¿no? Que los reyes persas, o sea, por tanto, es algo que ha acompañado a los ejércitos durante la historia, incluso con la conquista de América, pues sabemos que los mastines y otros perros fueron utilizados, el alano, que también es un perro muy fuerte, muy grande, que atemoriza, pues para conquistar, ¿no? Pero es verdad que durante la Segunda Guerra Mundial el perro fue usado de una manera increíble para multitud de misiones y de formas, ¿no? A veces podemos pensar que simplemente era, como lo hemos visto en las películas, ¿no? Para auxiliar a los heridos, ¿no? Gran San Bernardo, ¿no? Que parece que lleva siempre pues un barrilito ahí con vendas. Pero la verdad que el perro ha sido usado en la Segunda Guerra Mundial para casi todo, ¿no? Era como perro guía, entrenador, paramédicos, cazabombarderos, contratanques, coordinador, señalizador, guarda de seguridad, adiestrador de perros también eran importantes para esto, centinelas, movían trineos, por tanto ha sido un uso muy, muy generalizado. Los primeros que empezaron a usarlo fueron los franceses y pensaban que iba a ser un factor determinante en la Segunda Guerra Mundial porque podían de alguna manera usarlos para destruir a carros enemigos y otros tipos de avanzadillas enemigas, y también los alemanes llegaron a tener hasta 2 batallones para usar perros. Uno de los que más lo usó fue el mariscal Rommel en África, pero tal vez los reyes, ¿no? de este uso del perro como animal bélico fueron los rusos, ¿no? Se calcula que ellos llegaron a tener hasta 60.000 perros de diversas razas, algunos mestizos, para poder usarlos incluso como kamikazes, ¿no? Para la destrucción de cañones. 60.000 perros. Déjame que nos detengamos precisamente en Dick y en Zulbars, ambos perros, como tú decías, del ejército ruso. ¿Por qué han pasado estos 2 perros a la historia? Bueno, es curioso que, aunque había muchos perros que se usaban, sobre todo contra los tanques, se usaban en batallas muy importantes, como la de Stalingrado, ¿no? Como el cerco a Moscú, en cambio estos 2 perros, su máximo logro fue descubrir minas. Sabemos, y por desgracia las guerras no han cambiado demasiado, que una de las cosas que se hacían normalmente era minar todo el territorio, ¿no? Para que pues cuando llegara el ejército enemigo, pues explotara y cayera por todos los aires, ¿no? Entonces Dick y Zulbars van a ser usados para detección de minas, ¿no? Se calcula que, por ejemplo, llegaron, pues gracias a esto, en la zona de Leningrado, a descubrir más de 12.000 minas, gracias a este tipo de perros que eran capaces de buscar en cualquier sitio, ¿no? Por ejemplo, Dick encontró una mina de 2,5 toneladas que hubiera supuesto la muerte de muchísima gente, y gracias a este descubrimiento de esta mina, pues le permitieron, consideraban que era un héroe, y a partir de ahí fue ensalzado. También hay un perro, el perro alsaciano Dulbar, fue al que se le dio la medalla por servicio al combate, y se calcula que solo él descubrió más de 7.468 minas y 150 proyectiles que no habían explotado. O sea, gracias a este perro, imagínate la cantidad de vidas que se salvaron porque podían olfatear y encontrar esas bombas que estaban por ahí escondidas. Hay una parte de la historia de este perro, de Zulbars, que es realmente bonita. No sé si la historia o el historiador nos puede certificar que no es una leyenda y que hay algo de cierto. Dice que terminó herido al final de la Segunda Guerra Mundial, que no podía acudir al desfile de la victoria en Moscú, año 1945, concretamente el 9 de mayo, así que Stalin se enteró y ordenó que lo llevasen en brazos envuelto con su abrigo. ¿Esto forma parte de la leyenda o hay datos históricos que confirman que hasta ese punto llegaron a reconocer el trabajo de estos animales? Sí, no, está basado en hechos reales, ¿no? La administradora había sido precisamente una mujer, Dina Volkov, y resulta que, bueno, casada con el coronel Alexander Mazover, usó este perro para proteger, buscando minas, y al estar herido no podía hacer ese desfile de la victoria tan importante, y cuando se enteró el propio Stalin, pues sí, pidió que, aunque fuera en brazos, ¿verdad?, se sacara al perro a la Plaza Roja, y Alexander Mazover lo llevó ahí acurrucado, ¿no?, porque junto a él le saludaron pues los más valerosos soldados de la 14 Brigada de Ingenieros de Asalto, ¿no?
y es un hecho histórico, ¿no?, que se hiciera y se rendiera ese honor precisamente a un perro, un animal, por parte de Stalin y de ese ejército soviético que tanto les debía. Oye, Mario, no sé si tienes información, pero actualmente, digo, en pleno siglo XXI, ¿los ejércitos siguen usando animales? Pues prácticamente casi todos los ejércitos. El mismo ejército español tiene varias unidades caninas, también la Guardia Civil, y es verdad que, claro, ya no son misiones tan arriesgadas como las que había en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como decíamos, que algunos les ponían dinamita, ¿no?, y pasaban debajo de los tanques enemigos, sobre todo los rusos usaron mucho los perros para esto, para explotarlos, ¿no? Más bien ahora sus funciones son más bien de ayuda, de búsqueda de personas desaparecidas, incluso se usa mucho contra la droga. Y es curioso que ha habido algún uso, por desgracia, menos agradable, ¿no? Sabemos que para amenazar a prisioneros, tanto en Guantánamo, ¿no?, como en la guerra de Irak, se usaron perros con este fin, pero hay sobre todo varias razas que siguen considerándose de las mejores, ¿no?, para este tipo de asuntos. Está, por ejemplo, el Israel Terrier, pues que es un perro no muy grande, pero que en cambio lo usan mucho para en momentos de guerra. El belga Molinois es otro perro que ha sido utilizado en muchas ocasiones, sobre todo por su gran inteligencia. El Doberman Pinscher, ¿no?, sabemos todo por su fiereza, ¿no?, es un perro con mucha personalidad. El pastor alemán, que es el clásico que hemos visto siempre en las películas alemanas, ¿no?, de los nazis, que fue el perro que más usaron los alemanes, y el husky siberiano, ¿no?, que es el perro que se usaba sobre todo en las zonas del Ártico, ¿no? Por tanto, casi todos los ejércitos siguen teniendo perros, que es curioso, ¿no?, porque otros animales, como la paloma y algún otro animal, ya no se usa en la guerra ni por parte del ejército, pero el perro sigue siendo importante en el caso de los conflictos bélicos. Fíjate que hemos hablado de una paloma, hemos hablado ahora de un par de perros, podríamos haber hablado de otros. A continuación hablaremos de Laika, una perra que se la mete en un cohete para orbitar, o a Dolly, aquella oveja clonada. Hablaremos de un caballo. ¿Tú tienes la impresión de que el ser humano... A ver, yo tengo una opinión positiva de la relación entre los seres humanos y los animales. Evidentemente no podemos encontrar unanimidad ni en esto ni casi en nada en la vida, ¿no? Pero que en general yo tengo la impresión, opino, y además ejerzo como tal, de tenerle un profundo respeto a los animales en cuanto a seres vivos, y algunos de ellos, es el caso del perro, como elementos fundamentales, se convierten en elementos fundamentales de nuestras vidas. Repito, excepciones de quienes abandonan, de quienes apalean, pues por supuesto que las hay. Pero en general hay un sentimiento muy noble, ¿no te parece? Sí, los animales se han asociado con el ser humano, ¿no? De hecho, hay como especie de gen egoísta. Toda especie lo que busca es sobrevivir y reproducirse, ¿no? El perro, igual que otros animales, se dio cuenta que junto al hombre podía hacerlo de una manera más eficaz, y el hombre se dio cuenta que el perro le podía ayudar en muchas tareas, en pastoreo y en un montón de cosas, ¿no? Y esto ha pasado con otros animales que son incluso más para el consumo humano, ¿no?, como puede ser la vaca. No olvidemos que si hay pues 8.000 millones de personas o una cantidad increíble, también las hay de vacas y de otros animales, porque al unirse al ser humano, los protege con una función, ya sea la ayuda, la alimentación. Por tanto, yo creo que esta unidad, esta asociación entre hombre y animal siempre ha sido muy positiva para ambos, ¿no? Porque de alguna manera a uno le ha permitido reproducirse y extenderse a lugares que nunca hubiera llegado, y al otro pues tener alimento seguro en épocas que había escasez, o simplemente pues que le ayudaran en unas tareas cotidianas muy difíciles sin este tipo de animales. Y permíteme una más, en el caso de los perros, además, la lealtad llevada al extremo absolutamente radical. No hay día que veas a tu compañero y que no te salude con una sonrisa, con su rabo moviéndose. Siempre son momentos de felicidad, en fin, son la caña. Y si luego, además, en eventos de esta naturaleza se convierten en héroes, entonces no me extraña que estén y que formen parte de museos y que sean condecorados. Mario Escobar, ha sido un placer tenerte esta noche. Percibo por tus palabras también un enorme amor a los animales. Pues la verdad es que sí, yo creo que sin ellos no podríamos entender el mundo como es en la actualidad, y son imprescindibles para seguir viviendo, como dices tú, ¿no?, con esa armonía con la naturaleza. Y creo que, bueno, mientras estén con nosotros es que estamos haciendo mejor las cosas de lo que parece. Mario Escobar es historiador, es escritor, por tanto, búscale y encuéntrale porque merece la pena leerle. Mario, gracias por atenderme. Un abrazo y buenas noches. Un abrazo. Era rusa y se llamaba Laika. Era rusa y se llamaba Laika. Así nos lo contaba el grupo Mecano, que dedicó esta canción a una pequeña perra de 5 kilos. Vivía en la calle,
en Moscú. Así que estaba acostumbrada a soportar frío y hambre. Ha pasado a la historia por ser el primer ser terrestre en orbitar la Tierra, es decir, en salir ahí fuera al espacio. Lo hizo sin mucha suerte. Solo unas horas después del despegue, murió. ¿Por qué sabemos y recordamos su nombre? Realmente fue una gran hazaña. ¿Cómo se la recuerda hoy en día en Rusia? Hablar con alguien que seguro tiene respuestas a estas preguntas es Rafael Clemente. Yo lo recuerdo como director de Cosmocaisa, fue fundador del primer Museo de la Ciencia. Señor Clemente, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Oiga, para empezar por el principio de la historia, vamos a contextualizar históricamente ese momento. Hablamos de los años 50, carrera espacial, americanos contra rusos. En ese momento, ¿quién iban ganando? ¿Quiénes destacaban, los americanos o los rusos? La verdad es que en ese momento, estamos hablando de octubre de 1957, no había carrera todavía porque el primer Sputnik lo habían lanzado en ese mismo mes la Unión Soviética. Y los americanos, en fin, estaban con el paso cambiado, no habían lanzado nada todavía. De hecho, el lanzamiento del primer Sputnik supuso una conmoción en todo Occidente y especialmente en Estados Unidos, casi con episodios de pánico ante la posibilidad de que el enemigo dispusiera de cohetes balísticos capaces de bombardearles. Entonces, el premier soviético Nikita Khrushchev se dio cuenta enseguida del potencial propagandístico que tenía la exploración espacial y pidió a Sergei Korolev, que era el padre de la astronáutica soviética, que realizara un segundo lanzamiento lo antes posible, a ser posible para conmemorar el inminente 40 aniversario de la Revolución de Octubre. Y bueno, ese fue el papelón con que se encontró Korolev, que no tenía previsto, ni muchísimo menos, lanzar un segundo satélite, y menos a tan corto plazo, apenas con un mes de tiempo de preaviso. Rafael, en ese contexto, los rusos deciden enviar al espacio a un ser vivo. Naturalmente, la idea era conocer los efectos que podría sufrir en el cuerpo al ser sometido a un vuelo espacial. ¿Por qué eligen a esta perra llamada Laika? Por cierto, ¿de qué raza era esta perra? Laika esencialmente era un perro callejero, de una raza parecida al husky siberiano, quizá con una mezcla de samoyedo, pero esencialmente era un perro que habían recogido en las calles de Moscú. La idea era que se trataba de conseguir ejemplares que fueran ligeros, que no pesaran más de 5 kilos y no tuvieran más de 40 y tantos centímetros de longitud, porque el espacio disponible era muy, muy escaso. Y a ser posible que fueran de temperamento tranquilo y apacible, como sobre todo teniendo en cuenta las pruebas a las que iban a ser sometidos. Y supongo que habría entrenamientos previos de Laika, antes del vuelo al espacio, ¿no? Sí, claro. Los rusos estaban utilizando perros recogidos, ya te digo, perros callejeros, desde hacía por lo menos 5 o 6 años. Los estaban lanzando al espacio a bordo de cohetes sonda que hacían un vuelo vertical, pero nunca se habían planteado ponerlos en órbita. El entrenamiento esencialmente era acostumbrarles a las fuerzas del despegue, los entrenaban en centrifugadoras, y a comer alimentos de forma de gel que llevaran incluidos tanto las proteínas, el alimento propiamente dicho, como el agua, que no podía incluirse en forma líquida en el cohete. O sea, temas logísticos como la comida, el beber, el dormir, hacer sus necesidades, ¿esto cómo lo resolvieron? Los perros iban acomodados en unos contenedores relativamente pequeños, con un traje hecho a medida para ayudarles a soportar las aceleraciones, y casi no podían moverse. Realmente iban
casi embebidos como una pieza más dentro del contenedor del cohete. Algunos tenían electrodos implantados para conocer sus ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, etcétera, y se alimentaban a través de una cánula directamente desde el depósito de comida. No, lo que pasa es que hasta entonces los vuelos, como te he dicho, eran en cohetes cohetes sonda de subir y bajar nada más. Eran vuelos muy breves. Realmente en cosa de un cuarto de hora estaba todo terminado, por lo tanto no habían grandes problemas en cuanto a alimentación o eliminación de residuos. En el caso de Laika, como se pretendía orbitar, ese vuelo iba a ser durante más tiempo. De hecho, Laika murió solo unas horas después del despegue. ¿Qué razones, cuando hablamos de países como Rusia, hay que decir, qué razones dieron en su día los rusos y cuál fue realmente el motivo de la muerte de Laika? Laika, la idea original, al menos la oficialmente anunciada, era que resistiese durante 6 o 7 días de vuelo para poder estudiar las consecuencias sobre un organismo vivo, sobre todo del estado de ingravidez. En la práctica no fue así. Al lanzamiento se desprendió una de las mantas térmicas que protegía el satélite y no hubo control de temperatura, con lo cual Laika murió por sobrecalentamiento al cabo de 5 o 6 horas. Se supo mucho más tarde ese motivo, lo que motivó su muerte. Pero, vamos, en principio Rusia lo planteó como un sacrificio en nombre de la ciencia, aunque lo cierto es que el vuelo de Laika fue esencialmente propagandístico. El hecho de poner un ser vivo en órbita. No se recibieron demasiados datos de importancia, que tampoco era, en aquella época tampoco se podía aspirar mucho más. Y escasamente frecuencia cardíaca y respiración, que ambos ritmos se dispararon, sobre todo durante el lanzamiento. El pobre bicho, la verdad es que no lo pasó bien. Señor Clemente, ¿queda algo de Laika en Rusia, incluso en el mundo? Es decir, es evidente que se sacrificó a este animal. No sé si, es razonable pensar que convenga, más allá de un programa de radio, un humilde programa de radio como este, el recordarla, pero de alguna manera queda algo de ella en su país natal o en el mundo. Sí, hace relativamente pocos años se inauguró, por ejemplo, un monumento a Laika en Moscú, cerca del instituto donde había sido entrenada. Pero lo cierto es que su muerte, como te he dicho, no sirvió de mucho a la ciencia. El propio entrenador de perros, que creo que era Malashenko, Dmitry Malashenko, reconoció que en este vuelo no se había aprendido demasiado y que difícilmente se podía justificar la muerte del animal. En principio, ya te digo, esto es el monumento a Laika en Moscú, es uno de los que conozco, pero sobre todo lo que quedó de Laika fue el recuerdo. Muchos niños hoy en día, los niños que ni siquiera habían nacido, ni remotamente habían nacido en aquella época, siguen recordando su nombre, siguen conociendo, aunque sea de una manera muy difusa, quién había sido Laika. Incluso, como hemos visto antes, Mecano le dedicó una canción. Y incluso Laika es la protagonista de alguna novela de ciencia ficción en la cual, se cambia un poco la historia y el perro es rescatado por extraterrestres que se encuentran en el satélite orbitando por allí. Pero aparte de eso, Laika, lo que queda de Laika es el nombre y el recuerdo, esencialmente. Señor Clemente, quedo comprometido cualquier otro día porque suena muy sugerente a esa especie de secuestro de extraterrestres de Laika, que sería una buena manera de tenerla inmortalizada. Rafael, gracias por atenderme. Buenas noches. Un placer. Buenas noches. I know your eyes in the morning sun. I feel you
touch me in a pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Déjame que te voy a hablar de otro animal que ha pasado a la historia. Efectivamente, es la historia de Dolly, el primer mamífero clonado a raíz de una célula de un ejemplar adulto. La oveja Dolly nacía el 5 de julio de 1996 en el Instituto Roslin de Edimburgo, en Escocia, aunque sus creadores no lo anunciaron al mundo hasta 7 meses después. A Dolly la cruzaron con un macho y tuvo 6 crías. A sus 5 años de edad enfermó de artritis, fue tratada con antiinflamatorios con bastante éxito. Sin embargo, 1 año y medio después, la sacrificaron porque tenía una enfermedad pulmonar grave y progresiva. Quiero hablar con el investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Eduardo Roldán. Está usted por ahí, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, sí, estoy por aquí. Buenas noches y bienvenido a la cadena COPE y gracias por atendernos, cómo no. Gracias a vosotros por la invitación a participar. ¿Es el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta? A pesar de que todos hemos oído hablar de Dolly, a muchos nos cuesta todavía visualizar cómo pudo ser aquello. Es decir, ¿sería capaz de explicar a un crío pequeño o a un hombre con extraordinarias limitaciones, como es mi caso, cómo se creó y cómo nació Dolly? Bueno, sí, efectivamente es el primer caso de un mamífero que se ha clonado a partir de células adultas. Ha habido experimentación anterior, de muchos años antes que naciera Dolly, que se empezó trabajando con anfibios e incluso con mamíferos, utilizando células de fetos, pero Dolly es el primer caso de un animal que nace a partir de células de un animal maduro, adulto. Claro, Eduardo, ¿cómo se lo explicaría? Perdón. Claro, porque perdona, que se coge una célula de una oveja y ¿qué es lo que pasa? ¿Le inyectan espermatozoide de un macho? ¿No hay intervención masculina en ningún sentido? ¿Qué pasa? Entonces se les echa unos polvitos mágicos, aparece un embrión de oveja. ¿Cómo se alimentaba ese embrión? Es que son muchas preguntas, ¿eh? Sí, claramente, son muchas preguntas. Bueno, lo de la magia lo podemos dejar para otro momento. Yo creo que la biología y la técnica de cómo se da este proceso parte de un óvulo que se obtiene en este caso de una oveja, se le quitan los cromosomas, no participan los espermatozoides de ningún macho y se le inyecta un núcleo de una célula, como por ejemplo puede ser en este caso, en el caso de Dolly, de una célula mamaria, que es, digamos, se había obtenido con antelación, se había puesto en cultivo y se habían, digamos, reproducido estas células y de allí se obtuvo un núcleo. En cuanto a cómo explicarle a un niño pequeño o a una persona, digamos, que no tiene, digamos, conocimientos de biología, pues bueno, esto sería una manera sencilla. Para hacer una analogía, pues uno puede pensar en un sistema de fotocopiado, que uno tiene un original y a través de una fotocopiadora pues se pueden, digamos, obtener varias, digamos, copias de este original. Sí, pero de un ser vivo, ojo, porque claro, escuche, ¿cuántos? Yendo a un ser vivo, pues a lo mejor la analogía más próxima, aunque el proceso no es exactamente igual, es cuando uno piensa en gemelos, que tiene, digamos, varios individuos que son iguales, 2, 3, 4, que se han gestado a partir de un único óvulo. En ese caso ha intervenido un espermatozoide, pero lo que obtenemos, digamos que es lo que obtenemos también con los clones, es, digamos, toda una serie de animales que son idénticos entre sí, ¿verdad? Déjeme que volvemos a Dolly, a cuestiones. ¿Cuántos intentos hubo antes de que agarrara a Dolly? Y oiga, genéticamente Dolly era normal. A ver, es difícil saber porque en la comunicación del estudio no se dice exactamente en qué momento de toda la secuencia del trabajo que se hizo nació Dolly. Sí que se dice que se intentó 277 veces y solo funcionó en el caso de Dolly. Luego ha habido muchos más casos exitosos de clonación, pero por la manera que se hacen los estudios no sabemos si Dolly fue la que nació, digamos, en el 5º intento, en el número 200 o en el último, ¿no? De todas maneras, lo que ilustran estos números es el hecho de que el procedimiento es muy ineficaz.
y por lo tanto, en ese momento, que era cuando se hacía por primera vez, pues había que hacer muchos intentos para obtener el éxito de uno. Lo que significa esto es, digamos, que es posible hacerlo. Entonces, esto es una prueba de concepto, una prueba de principio que demuestra que se puede hacer, ¿no? Luego, en cuanto a si es normal, a ver, yo creo que por todo lo que sabemos de Dolly, a pesar de lo que has comentado en la introducción, se puede decir que era normal. Ha habido otros clones también producidos a partir de células de Dolly que eran normales, la descendencia fue normal, otros clones que se han estudiado, digamos, han sido normales también, con lo cual hoy día se acepta que la clonación no genera individuos que de por sí vayan a ser anormales. Puede haber algún problema al nacer porque tienen problemas con la placenta y entonces si la placenta no se desarrolla normalmente, pues puede haber problemas metabólicos y algunos animales mueren al nacer. Pero si pasan esa etapa, en general los individuos clonados son normales. Eduardo, más información. Dolly fue cruzada con un macho, tuvo 6 crías, enfermó de artritis a los 5 años, terminó siendo sacrificada a sus 6 años y medio por una enfermedad pulmonar. Y le pregunto, ¿enfermó por el hecho de ser una oveja clonada, por así decirlo? ¿Al nacer ya partía de la edad que ya tenía la oveja a la que se le extrajo la célula original? Bueno, la enfermedad, por los estudios que se han hecho sobre Dolly y con posterioridad, indican que la enfermedad que tuvo no era por haber sido un animal clonado. Tuvo artritis y tuvo una enfermedad pulmonar. Como vivía en confinamiento y tenía poca movilidad, la artritis puede haber aparecido por allí y la enfermedad pulmonar pues no se sabe muy bien de dónde ha venido, pero el consenso de los investigadores es que sus enfermedades no tenían que ver con el hecho de ser clonado. En cuanto a la edad, también eso es una pregunta que se ha hecho y yo creo que en general aceptamos que la edad se calcula a partir del momento del nacimiento y aunque pueda haber alguna repercusión de algunas estructuras celulares por el hecho de que viene de un núcleo que a su vez pertenece a otro animal, pero en general la edad, digamos, creo que la tenemos que estimar a partir del momento que nace el animal. Correcto. Déjeme 2 para terminar. ¿Qué supuso aquella clonación para la ciencia finales de los 90? ¿Qué ha dejado a la ciencia aquella clonación? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué ha servido? Bueno, fue un hito muy importante, primero porque se consideraba que era un fenómeno biológico imposible. Varios investigadores que lo habían intentado antes con ratones habían llegado a esa conclusión. Y el hecho de haber obtenido que, digamos, este clon y otros después, desde el punto de vista científico, demuestran que una célula de un individuo adulto, que se supone que es diferenciada, que tiene, digamos, propósitos y funciones muy concretas, puede desdiferenciarse y volver a un estado más sencillo desde el cual los genes que hay en su núcleo pueden organizar el desarrollo de un embrión. Y esto ha servido a muchos niveles para estudios de biología del desarrollo, de cáncer, de biología reproductiva en particular. Por lo tanto, digamos, la importancia de Dolly es enorme, ¿no? Para la biología en general. Entiendo. Eduardo, aprovecho para hacer un paréntesis y felicitar por su 50 cumpleaños a mi querido amigo Iker Jiménez, con el que tengo que dejar de hablar con tanta frecuencia porque veo claramente que me influye, porque llevo un rato queriendo hacerle la pregunta, y esto es producto de mi relación con él. ¿Llegará el terrorífico día en el que se clone al ser humano, en su opinión? Bueno, si está planteado de entrada como un terrorífico día, yo creo que no llegará, porque esto en sí mismo ya lleva a un análisis con unas premisas que de alguna manera sugieren que no es conveniente hacerlo. Luego, si es posible o no, pues también los investigadores pensamos que en este momento no es aconsejable ni desde el punto de vista técnico y por supuesto desde el punto de vista ético, como estábamos diciendo, porque la técnica es tremendamente ineficiente y una cosa es clonar un animal que a lo mejor vive unos pocos años, pero no tenemos información de qué otras implicaciones puede haber, digamos, para la fisiología de un individuo, como los humanos, que vivimos mucho más tiempo, ¿no? Entonces, pues hay mucha ciencia ficción escrita al respecto. De momento, como sabemos, está prohibido a nivel internacional abordar la clonación. ¿Qué puede pasar dentro de
50 años, 100 años, es muy difícil, digamos, predecirlo. Con la tecnología que tenemos hoy, yo diría que es altamente improbable y desaconsejable, claro. En todo caso, como siempre, es un placer que cuando me dan el ok desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas de que uno de sus investigadores nos va a atender. Eduardo, gracias por atenderme. Buenas noches, muy amable. Pues gracias, buenas noches, un placer. Somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest. Qué bien suena, él es Lou Rawls. Vaya vozarrón que lleva. Te voy a contar la historia de un caballo convertido en leyenda. Este caballo se llamaba Seabiscuit y todavía hoy se le recuerda en la cultura popular americana. Está tan marcado que cuesta saber cómo es. Me da la impresión de que le han hecho correr en círculos tantas veces que se le ha olvidado lo que es y para qué nació. Necesita aprender a ser un caballo de nuevo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, este caballo pasó de ser un pura sangre, vago y con múltiples lesiones, a ser nombrado caballo del año 1938. Se convirtió en la esperanza para miles de americanos que sufrían la pobreza de los años de la Gran Depresión. Su historia incluso se reflejó en un libro, ojo, y en una peli casi galardonada, desde luego nominada, en el año 2003. ¿Qué? ¿Es rápido? Sí. ¿Cuánto? Su caballo acaba de batir el récord de este hipódromo. Creo que tengo en línea ya a Manuel Rodríguez, es académico de la Real Academia de Veterinaria. Señor Rodríguez, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches. Bueno, hablar de este caballo Seabiscuit, supongo que en el mundo de los veterinarios estamos hablando de todo un héroe, ¿verdad? Pues sí, dentro de lo que son los caballos pura sangre, no cabe duda que este es un caballo que ha dejado huella, porque su ejemplo pues merece la pena conocerlo y seguirlo. Correcto. Hablemos de sus orígenes. Tengo entendido que sus inicios como pura sangre fueron, diríamos, inciertos, que de hecho lo usaban para entrenar a otros caballos o como sustituto de último recurso en una carrera. Este caballo, o qué vieron en este caballo para dedicarle tiempo y dinero, ¿qué no habían conseguido ver antes en él? Y a partir de un momento dado dijeron, ojo que estamos ante un elemento muy notable. Pues fue por el empeño de el que luego fue su propietario. El caballo Seabiscuit nació pequeño, se crió mal, tenía una deformación en una de las extremidades anteriores. Como antes decías, fue utilizado como sparring, es decir, para entrenar a otros compañeros de la cuadra que suponían que eran mejor que él. Era un caballo perezoso, estaba todo el día tumbado. Y sin embargo, con todas estas rémoras, consiguió, a base de esfuerzo, de trabajo, de cambiar los métodos de vida, de entrenamiento, pues ser un caballo de leyenda que ganó pues las principales carreras de Estados Unidos. Fíjate que me dices, caballo que se convierte en leyenda el día 1 de noviembre de 1938 en la llamada Carrera del Siglo, ¿no? Aquello fue un hito. Déjeme que cuento la historia brevemente y escucho su opinión como experto. Aquel día se encontraba en la pista con uno de sus grandes rivales, favorito del público, un caballo llamado algo así como War Admiral, con quien iban la mayoría de las apuestas. Sin embargo, llegó la sorpresa. ¿Por qué ganó Seabiscuit si no era el favorito? Porque Seabiscuit era muy irregular y hacía carreras, tenía actuaciones en las que pues quedaba mal y otras en las que verdaderamente arrasaba y batía todos los récords de los hipódromos por donde iba pasando. Entonces le coincidió que ese día pues fue un día en el que estaba muy agraciado y consiguió batir a War Admiral, que en aquel año, en el año 1937, era el caballo más importante que había en Estados Unidos. Había ganado lo que se llama la Triple Corona, que son las 3 carreras
de caballos más importantes que se corren cada año para caballos de 3 años. Es la carrera más selectiva, la que tiene mayor valor. Las carreras estas clásicas, bueno, pues ganó las 3 que suponen la triple corona, el World Admiral. Todo el mundo pensaba que iba a pasearse en el enfrentamiento directo con el Seabiscuit, y resulta que lo que ocurrió es que Seabiscuit ganó por 4 cuerpos. Fíjate, tengo entendido por lo que he leído que el entrenador, Manuel, el entrenador de este caballo, Seabiscuit, se empeñó en trabajar duramente lo que era la salida, ¿no? Salir con un auténtico cañón, y eso parece que le dio una ventaja sobre este, en fin, premiado caballo al que finalmente ganó en la gran carrera del 1 de noviembre del 38. El caballo de carreras, dicen que este es el que más dinero ha ganado de todos los tiempos. ¿Cuánto dinero pudo hacer ganar en aquella carrera del 1 de noviembre de 1938? Bueno, el premio que tenía, la dotación para el caballo ganador era de $120,000, pero eso no era nada si comparamos con lo que supuso las apuestas y todo el dinero que hay alrededor. ¿Quieres te doy algunos datos para que veas tú lo que es el mundo del hipódromo en estos momentos? Mira, por favor. Por ejemplo, el Arco del Triunfo de París, que todo el mundo hablamos de la carrera del Arco del Triunfo, pues eso tiene 2,5 millones de euros de dotación. El Derby de Essen tiene más de 2 millones de libras de dotación. La Copa Mundial de Dubái, que se han empeñado, como siempre, los del Golfo Pérsico, de ser los que arrasan con el dinero. Ese paga 12 millones de euros. 12 millones de euros al ganador. ¿Entiendes? Se juegan con unos dinero. Por ejemplo, el semental, que en estos momentos es de los más valorados, que es Franken, este cobra 200.000 euros por cada monta y cubre a 200 yeguas al año. Tú fíjate qué cantidad de dinero. Qué barbaridad. Entonces, qué barbaridad. En aquella época, pues, Seabiscuit era pues como eso son lo que es ahora, pero claro, lógicamente, del año 36, y bueno, cuando nació en el año 33, cuando se celebró la gran carrera, que era en el año 1938, a la actualidad, pues las cosas han cambiado mucho. Entonces, es difícil calcular, pero simplemente esos datos que te he dado que sirvan como referencia de lo que pudo ser en aquel momento. Correcto. Después de esta gran carrera, Seabiscuit siguió teniendo un palmarés notable, o después de aquella carrera lo dio todo y ahí quedó su historia. No, corrió alguna vez más, pero ya no con tanta brillantez, y lo que supuso es que, bueno, al final se lesionó, se fue a la yeguada, lo volvieron a traer al hipódromo, corrió otra vez, pero ya de una forma más mediocre. Eduardo, ¿qué queda de él en la memoria, cultura? Pues queda el ejemplo. ¿Por qué? Resulta que se unieron una serie de fuerzas fácticas. El propietario era un millonario, que nada menos que era el que construyó los coches Buick, que se arruinó, que luego volvió a tener un capital considerable. En ese momento compra Seabiscuit. El jockey era un exboxeador que había sido frustrado porque no ganaba. El preparador era un hombre raro que no se relacionaba con nadie. O sea, Carlton Smith. Y todos estos se unen y al final triunfan. Es como la historia del patito feo. Todo es un patito feo que llega en un momento y se hace un cisne, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues el ejemplo de que hay que luchar, que hay que perseverar, que no vale con decir este caballo era perezoso, porque realmente lo era, sino que tiene que entrenar todos los días. Hay que no darse por vencido frente a las adversidades. Entonces, ¿qué nos queda? Como te digo, pues eso, el ejemplo de lo que hay que hacer en la vida, no conformarse con simplemente decir soy un desvalido, sino que hay que luchar por el objetivo. Todo un ejemplo de vida, efectivamente. Este caballo, Seabiscuit, tuvo 108 potros. Se jubiló oficialmente el 10 de abril de 1940. Estuvo años en un rancho al que acudían personas a visitar y a verle. 50.000 personas en 7 años. En el año 2001 escribieron un libro contando su historia. En 2003 se llevó al cine, obteniendo varias nominaciones a los Oscar. Y en el año 2007 se instaló una escultura suya en el lugar exacto donde permanece enterrado. ¿Cómo ves los
Hechos heroicos no debemos atribuirlos exclusivamente a los humanos. También los animales, sin duda alguno, y alguno de ellos, hemos contado sus historias esta noche, han tenido historias heroicas. Manuel Rodríguez, gracias por atenderme, te mando un abrazo fuerte, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Caballos, perros, palomas, historias de animales que nos han ayudado a tener grandes avances, a hacer grandes hazañas, en fin, animales heroicos. Vamos al boletín de las 3:02 en Canarias. Ya nos esperan los compañeros de los servicios informativos y, naturalmente, a partir de esa hora, el porqué de las cosas aquí en la noche de Arjona. Noticias y luego seguimos. Ayer tuve un sueño alto como el cielo. Cuando desperté, algo me quemó muy dentro. El pájaro cantaba la triste melodía que brota de la tierra sin cesar ni un momento. De pronto me vi como un extraño, comencé a caminar sin saber a dónde ir, sin saber. Los árboles contaban historias de otros mundos, con danzas expresivas para un corazón sediento. Luminosa mañana, prendida de sufrimiento, hoy he visto la luz que todos llevamos dentro. Alto como el cielo, cuando desperté, algo me quemó muy dentro. Luminosa mañana, prendida de sufrimiento, hoy he visto la luz que todos llevamos dentro. En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas. Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender. De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca? ¿Qué va a pasar con el precio del alquiler? Vivienda, la tormenta perfecta. Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible. Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones. Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta. Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.